aún fallando, Dios puede redimir nuestro pasado. La semana pasada nos quedamos en que José había interpretado el sueño de Faraón. José estaba en la cárcel y el Faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar. Y el copero del rey se acordó, cuando yo estaba en la cárcel había una persona, había un joven que interpretó un sueño que yo tuve y ese sueño se cumplió. Faraón, ¿por qué no manda llamar a ese joven? Y el faraón dijo, sí, vamos a mandar llamar a ese joven. Cuando José llega con Faraón, el faraón le cuenta sus sueños. Él había tenido un par de sueños. El primer sueño, si ustedes lo recuerdan, era que él había visto que 7 vacas salían del Nilo. Eran 7 vacas gordas que estaban muy bien dadas. Se notaba que estaban comiendo muy bien, que estaban muy llenitas. Y luego después de esas 7 vacas salían 7 vacas flacas, todas en sus huesitos, todas flaquitas. Y esas vacas flacas se comían a las vacas gordas. Y de las vacas gordas no quedaba ningún rastro, no quedaba nada. El faraón se despertó y tuvo otro sueño. En ese otro sueño él soñaba que veía espigas de trigo que estaban también muy bien dadas, muy bonitas. Y luego después veía otras 7 espigas de trigo que estaban todas marchitas, todas secas, y veía cómo esas espigas marchitas se comían a las espigas que estaban bien, a las espigas que estaban muy bonitas. Y José le interpreta el sueño y le dice, lo que va a pasar, bueno, primero le dice, yo no soy el que tiene el poder de interpretar los sueños, el único que tiene el poder de interpretar los sueños es Dios, pero con la ayuda de Dios yo le voy a decir lo que ese sueño significa. Lo que significa es que en la tierra de Egipto va a haber 7 años de mucha abundancia, vamos a tener muchas cosechas, va a ser más de lo que nosotros recibimos normalmente. Pero esos 7 años van a acabar y van a venir otros 7 años en los que va a haber una enorme sequía. Vamos a tener tanta necesidad de alimento, no vamos a tener la oportunidad de plantar, no vamos a tener la oportunidad de cosechar. Va a haber tanta sequía que va a ser un tiempo muy duro. Y José le hizo una sugerencia al rey, le dijo, usted debería de buscarse a un hombre sabio, a un hombre que sea muy inteligente, para que pueda administrar muy bien toda la abundancia que vamos a tener durante los primeros 7 años, para que en los segundos 7 años nosotros podamos sobrevivir. Ese hombre debería de ser puesto, debería de haber hombres a su cargo y debería de guardarse el trigo y los granos para que cuando vengan los años de sequía podamos todos tener que comer. Y el faraón se quedó así. Bueno, pues tú ya tienes todo el plan, ¿por qué no eres tú? Y nos quedamos en esa parte de la historia en la que el faraón ordena que le traigan un manto de lino a José y que él se quita su anillo y le pone el anillo en su mano, significando que él tenía la autoridad para tomar las decisiones administrativas en Egipto. Ahora José era el segundo en Egipto, él era el gobernador, el único que estaba por encima de él era Faraón, pero realmente el que tomaba las decisiones era José. Y nuestra historia continúa justo ahí. Es una historia larga, así que, pero es una de las historias más bellas de la Biblia, sobre todo en Génesis. Bueno, inician los 7 años de abundancia y José se encarga de estar recolectando granos. Él construye silos y pone a personas encargadas abajo de él, a personas que administren, y ellos empezaron a recolectar tanto. Al principio ellos estaban tomando cuentas, pero se dieron cuenta que era demasiado lo que estaban recolectando, que ya hasta dejaron de contar el grano que ellos estaban acumulando, pero acumularon mucho grano. Después empezaron a llegar, se acabaron los 7 años y empezaron a batallar en cosechar sus granos y empezó a haber hambre. El primer año no fue tan difícil, pero a partir del segundo año
ya fue un poco más difícil. Y la historia que vamos a ver el día de hoy ocurre 2 años después, o sea, empezando 2 años después de que inicia los 7 años de hambruna. La familia de José aún estaba en Canaán y la hambruna se extendió a toda la región, no solamente a Egipto. La familia de José empezó a sufrir y ya no tenían alimento, ya no estaban sembrando, ya no estaban cosechando porque no había lluvia. Era una temporada que se empezaba a poner las cosas muy difíciles. Pero si recuerdan, José y su familia, su padre Jacob, se había hecho un hombre muy rico. Entonces él tenía recursos. Y lo que él le dijo a sus hijos: oigan, ¿por qué no van a Egipto? Es el único lugar que sabemos que tiene alimentos y creemos que están vendiendo comida. ¿Por qué no van a Egipto? ¿Por qué no compran comida y regresan? Y así vamos a poder nosotros subsistir. Y es lo que vimos en Génesis 42. Si quieren lo tienen en su boletín, Génesis 42 del 1 al 2, que dice: cuando Jacob se enteró de que había trigo en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen mirándose los unos a los otros sin hacer nada? Miren, me enteré de que hay trigo en Egipto, vayan allá y compren trigo para nosotros. De esa manera podremos sobrevivir y no nos dejaremos morir. Y bueno, los hermanos solo se van 10, como vimos en la historia. Se van 10 hermanos. Benjamín era el hermano menor, o sea, él era aún más pequeño que José. Él era hijo de Raquel, pero Jacob no lo dejó ir. Como José había muerto, José, que era su hijo consentido, ahora solo le quedaba Benjamín siendo hijo de su esposa amada. Entonces por eso él no lo iba a dejar ir. No, yo no lo dejo ir. Se quedó con él. Y se van los 10 hermanos. Ellos cargaron sus burros con dinero y para poder comprar trigo. Y llegaron y se entrevistan con un hombre. Había un hombre que se encargaba de todas las transacciones que tenían que ver con la venta de granos. Y llegaron ante ese hombre, y ese hombre era José. Y José los reconoce. Entonces, tenemos la idea de que José ya había pensado desde mucho antes lo que iba a hacer cuando él nuevamente viera a sus hermanos. Si recuerdan, cuando él era muy joven, él había tenido un par de sueños también. Y él había soñado que se postraban ante él. Él había soñado con varios montones de trigo, que él tenía su propio trigo, y que los 11 montones de trigos que representaban a sus hermanos se postraban ante él. Entonces él se acordó de eso y caray, ok. Y cuando los ve José, él empieza con un plan que él ya tenía. Él les dice: ¿y ustedes de dónde son? No, pues nosotros venimos de Canaán. No, ustedes tienen cara de espías. Ustedes son espías, ¿verdad? No, nosotros no somos espías. Pero pues claro que José sabía quiénes eran. Él sabía que eran sus hermanos. Vamos a ver qué dice Génesis 42, 13. Dice: ellos dijeron: no, nosotros sus siervos somos 12 hermanos, hijos de un hombre en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está con nuestro papá y nuestro otro hermano ya murió. Y bueno, José les empieza a sacar la sopa. A ver, cuéntenme más de su familia, de su papá. ¿Todavía vive? Y ya le empiezan a contar: sí, mi papá todavía vive. ¿Y su hermano menor dónde está? No lo veo aquí entre ustedes. No, nuestro hermano menor no vino. ¿Por qué no vino? No, pues es que es el consentido de nuestro papá. Teníamos otro hermano que ya no está, pero si algo le pasara a ese muchacho, pues creemos que nuestro papá se moriría. Y bueno, José le sigue insistiendo: no, eso no concuerda, esa historia está muy rara. Para mí que ustedes son espías. ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer es que uno de ustedes se va a quedar como prisionero. Les voy a dar la oportunidad que los 9 restantes regresen a donde está su papá. Quiero ver si su historia es correcta. Quiero que cuando regresen traigan a su hermano más pequeño. Y si realmente es cierto que ustedes tienen un hermano más pequeño y lo traen, los voy a dejar en libertad.
Y los hermanos como que no tenían mucha opción, porque no había otro lugar donde hubiera alimento. Entonces, accedieron. Y José escogió a Simeón. Le dijo, a ver, tú, a ver, guardias, agárrenlo. Y ya lo agarraron, le pusieron, lo amarraron, dice la palabra de Dios, y lo llevaron preso. Y los 10 hermanos les dijo, lleven alimento de regreso, lo que vinieron a hacer, lleven el alimento que ustedes venían a comprar, llévenlo a sus familias, pero no se les olvide regresar con su hermano menor. Entonces a la mañana siguiente, ellos ya tenían, les entregaron los granos y cargaron sus burros y ellos ya iban de regreso. Y la distancia que ellos tenían que viajar era más o menos 450 kilómetros, que ellos lo tomaban en burro, lo podían hacer más o menos en 3 semanas. Entonces era un viaje que les iba a tomar algo de tiempo. La siguiente noche, como ellos iban a darle de alimentar a sus alimentos y iban a comer, abrieron los costales donde estaba el alimento. Y oh, sorpresa, se dan cuenta de que en la parte superior de los costales estaban las bolsas con dinero que ellos llevaban para pagar por el grano. Entonces sacaron, ¡ah! Aquí está el dinero. ¿Qué pasó? En lugar de ponerse contentos para decir, tenemos nuestro dinero, no, era un susto para ellos. ¡Ah! Nos van a acusar de rateros, nos van a acusar de que hicimos algo y nuestro hermano está preso, se van a desquitar con nuestro hermano. ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos deciden regresar, o sea, seguir su camino hacia donde estaba Jacob, y cuando llegan con Jacob, le cuentan todo. Jacob los está esperando y se da cuenta, ¿y Simeón? Y ya le empiezan a contar todo, le dicen toda la historia. No, pues cuando llegamos el hombre nos recibió, nos trató muy duramente, fue muy gacho con nosotros, nos dijo que éramos espías y se quedó con nuestro hermano Simeón y nos dijo, no pueden volver, no les voy a vender más grano a menos de que ustedes regresen con su hermano Benjamín. Y su papá Jacob se quedó, pero ¿cómo se les ocurre decirle que tenían otro hermano? ¿Me quieren matar? ¿Por qué le dicen? Bueno, es que el hombre nos estaba preguntando, ¿y cómo nosotros íbamos a saber que cuando le contáramos de nuestro hermano nos iba a decir que lo lleváramos a Egipto? Nosotros no sabíamos. Entonces, Rubén, que era el hermano mayor, en Génesis 42:37, él ofrece llevar a Benjamín, le dice, yo lo llevo. Vamos a ver qué es lo que dice. Entonces Rubén le dijo a su papá, te doy permiso de matar a mis 2 hijos si no te vuelvo a traer de regreso a Benjamín. Confíalo a mi cuidado y yo te lo traeré de regreso. Y Jacob se queda así como que, ay, qué buenas ideas tienes, qué bárbaro. No le hace caso, le dice, no, o sea, ¿cómo voy a perder un hijo y voy a perder a 2 nietos? ¿Qué te pasa? Pero sigue pasando el tiempo y el alimento que ellos llevaron se les acaba. Y se dan cuenta de que no van a lograr sobrevivir mucho tiempo más. Y Jacob va con sus hijos y les dice, oigan, necesito que regresen de nuevo a Egipto. Necesito que vayan de nuevo a comprar alimentos. Y Judá, él no era el hermano mayor, él era el cuarto, si mal no recuerdo. Judá, que antes no había hablado mucho, él va con su papá y le dice, oye papá, pero acuérdate lo que nos pasó, acuérdate que nuestro hermano Simeón está preso, y acuérdate que el hombre nos dijo que si no regresábamos con nuestro hermano menor, no nos iba a vender grano. Necesitamos llevarnos a Benjamín para que nos puedan regresar a Simeón y para que nosotros podamos tener grano. Papá, no hay otra opción. Si no llevamos a Benjamín, como quiera nos vamos a morir. No tenemos mucha opción. Sabes que aquí en ningún otro lugar hay alimento. Y entonces Jacob le dice a Judá,
Bueno, está bien. Y Judá le promete a su papá cuidarlo con su propia vida. Y bueno, Jacob accede y les dije, bueno, está bien, lo que van a hacer es, como les regresaron el dinero, van a llevar el dinero que les regresaron y van a llevar más dinero para comprar más grano, y lo que van a hacer es le van a llevar un montón de regalos al faraón, le van a llevar miel, le van a llevar pistachos, le van a llevar dátiles, le van a llevar cosas que tenemos en esta región, se las van a llevar de regalo a faraón. Y bueno, nuevamente hacen el viaje de 3 semanas y llegan a Egipto, y nuevamente como el que se encarga de todas las transacciones es José, llegan y se entrevistan ante él. Y José los ve, pues le da gusto de ver a Benjamín. Y José, antes de hablar con ellos, no accede a hablar con ellos inmediatamente, sino que le dice a uno de sus siervos, le dice, oye, ya regresaron las personas de Canaán, mira, quiero que los lleves a mi casa, quiero que los lleves al palacio, a mediodía vamos a comer, ellos son mis invitados. Y va y el administrador les comunica, oigan, ustedes han sido invitados al palacio. El gobernador José los ha invitado a su palacio. Y ellos se quedan aterrados. Oh, es por el dinero que nos regresaron. Muy seguramente quieren que estemos todos juntos, ahí nos van a apresar y nos van a meter todos al bote. Vamos a ser hechos esclavos. Entonces, cuando llega la hora de ir al palacio, ellos llegan y con el administrador, que no es José, o sea, el que sigue de José, llegan y van a hablar con él. Oye, queremos hablar contigo, ¿podemos hablar contigo? Fíjate, lo que pasó es que nosotros ya habíamos venido, ¿sí te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Pues compramos granos y cuando nosotros abrimos los sacos de granos, venía todo el dinero que nosotros habíamos utilizado para comprar ese grano. Y aquí lo traemos, te lo vamos a devolver, está enterito, aquí lo traemos. Y el administrador se queda, no, yo conté el dinero, a mí me consta que nosotros tenemos el dinero. Yo mismo lo recibí, sí tenemos el dinero. Muy seguramente su Dios ha de haber hecho algo y les regresó su dinero. Y ellos se quedan así. ¡Oh! Y bueno, entran al palacio de José y los egipcios comían de una manera muy peculiar. Los egipcios no comían con personas que fueran extranjeras, entonces cada quien tenía su mesa. Estaba José sentado en una mesa llena de comida, y luego había otra mesa que estaba vacía, y había otra mesa donde iban a comer los egipcios. En la mesa que estaba vacía se acerca José y los empieza a ordenar, les dice a los hermanos, a ver, vengan, siéntense, y les empieza a decir dónde se sienten. Mandaron sacar a Simeón de la cárcel y le dice, Simeón, siéntate aquí. Y los empieza a sentar a cada uno, pero los empieza a sentar de acuerdo al orden de su nacimiento. Y sus hermanos se quedan así como que, ¿por qué? ¿Cómo es que sabe en qué orden nacimos? Y Benjamín, que es el último, José les empieza a servir de su mesa. O sea, él tenía todo un chorro de comida en su mesa y él les empieza a servir a cada quien en sus platos, y llega con Benjamín y le sirve un platote, le sirve 5 veces más de lo que le estaba sirviendo a sus hermanos. Y esto era una prueba para sus hermanos, porque él claramente estaba mostrando favoritismo a Benjamín y él quería saber cómo iban a reaccionar sus hermanos. Y bueno, José accede a venderles nuevamente grano y los despide en paz. José aparentemente está bien, pero realmente él está muy conmovido, tiene emociones muy encontradas. De hecho, nos dice la Biblia que cuando estaba en la comida, él se tuvo que salir y él se fue a llorar. Y otra vez ya se lavó la cara y ya regresó a comer como si nada, porque él estaba muy emocionado de ver a sus hermanos, estaba emocionado de ver cómo lo que él había soñado de joven se estaba cumpliendo. Los hermanos a la mañana siguiente salen de regreso, pero antes de eso José le dijo a su administrador, ok,
aquí está el plan para mañana. En cada uno de los sacos de alimento de estas personas vas a regresarle su dinero a cada uno. Pero para el menor, el joven que se llama Benjamín, no solo le vas a regresar el dinero, sino que le vas a poner mi copa personal, que era una copa de plata. Y en ese entonces la plata era muy valiosa en Egipto. De hecho, la plata en ese tiempo era más valiosa que el oro, porque la plata era más rara que el oro en Egipto. O sea, era algo personal muy valioso. Y los hermanos se van de regreso y le dice al administrador, cuando José se da cuenta de que sus hermanos ya salieron, le dice al administrador, oye, ya es tiempo de echar el plan, de ejecutar la siguiente fase del plan, ve tras ellos. Y va el administrador, los alcanza, va con soldados, los alcanzan y les dice, oigan, ¿qué les pasa? ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo le pudieron hacer esto a mi amo? Nos falta su copa. Estamos seguros de que ustedes se la llevaron. Y entonces los hermanos empiezan, no, nosotros nunca haríamos eso. ¿Por qué habríamos de hacer eso? Y empiezan a decir, bueno, si encuentras la copa, si encuentras que alguien trae la copa, esa persona, puedes matar a esa persona y el resto de nosotros nos vamos a convertir en tus esclavos. Y el administrador le dice, esa es buena idea. No, pero lo que vamos a hacer, solamente de la persona quien encuentra la copa va a ser mi esclavo, los demás se pueden ir. Y empiezan a buscar, abren todos los sacos y se encuentran que está el dinero ahí, lo cual es muy raro. Y cuando llegan a Benjamín, encuentran la copa. Y todos voltean a ver a Benjamín. Y Benjamín, yo no hice nada. Bueno, todos a palacio. Ya, se los llevan a todos y llegan ante José nuevamente. Cuando llegaron a palacio, sucede algo que no había ocurrido antes. Ellos están tan aterrados de lo que va a pasar que ellos llegan ante José. Ellos llegan ante José y ellos se postran. Tal como ellos habían soñado, tal como José había soñado en su sueño. Los 11 hermanos están postrados ante José. Y lo que pasa a continuación, ok, vamos a ver otra historia mientras. Hay una historia, en la historia de José, que empieza en el versículo 30, en el capítulo 37, si mal no recuerdo, de Génesis, y se extiende hasta el capítulo 42 y 43, es una de las historias más padres de la Biblia. Es una historia que tiene una continuidad súper padre, está escrita de una manera muy fluida, en que todos los detalles se van dando, pero justo en la parte inicial empieza la historia de José y luego se corta, ¡pum! En el capítulo 38 de Génesis hay una historia bien rara, una historia que tiene que ver con Judá. Vamos a ver de qué se trata esa historia y cómo tiene que ver con todo lo demás. La historia en Génesis 38, si no me equivoco, nos empieza a contar de Judá. Y la semana pasada vimos acerca de las 4 etapas que pasó José. Vimos que la primera etapa era cuando él estaba con su papá, que él era el hijo amado, que él tiene la túnica de colores. La segunda etapa es cuando él fue hecho esclavo, cuando sus hermanos lo venden, cuando sus hermanos lo venden y él está trabajando en la casa de Potifar. La tercera etapa es cuando él es sacado de la casa de Potifar porque lo acusan injustamente de violación. Él es sacado de la casa de Potifar y es llevado a prisión y él pasa mucho tiempo en prisión. Y la cuarta etapa es cuando él está con Faraón, que es la que estamos viendo hoy. La historia de Judá ocurre en la segunda etapa de José, cuando él está en la casa de Potifar. Y nos cuenta la historia de Judá. Judá es el cuarto hijo de Jacob. Y nos dice la Biblia que Judá desciende a una ciudad llamada Adulam. Él vivía en Canaán,
él vivía más o menos en la zona de Hebrón, si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero él desciende a la zona de Adulam, que es una zona que está abajo del Mar Muerto, y nos dice que él se casa con una mujer cananea. Y es muy extraño porque la palabra utiliza la palabra descender no solo para mostrar que él se está moviendo geográficamente, sino que su vida está tomando un giro que no es el adecuado. Él está descendiendo no solo geográficamente, sino moralmente. La Biblia nos dice que él se casa con una mujer cananea. Y si recuerdan, su papá, su abuelo y su bisabuelo habían tenido mucho cuidado de con quienes ellos se casaron. Abraham se casó con Sara, Isaac. Es la historia más clara en que Abraham manda a su siervo para que seleccione una esposa para él y tuvo que viajar 800 kilómetros solamente para escoger a su esposa Rebeca. Jacob también, él tuvo que viajar esos mismos 800 kilómetros para no casarse con una de las mujeres de las que estaban alrededor. Pero Judá hizo todo lo contrario. Judá, bueno, pues me voy aquí cerquita, voy aquí abajo. Se consiguió una esposa, se dice que era la hija de un hombre llamado Súa, y al paso de tiempo él tuvo 3 hijos. El primer hijo se llamó el segundo se llamó Onán y el tercero se llamaba Sela. La Biblia nos dice que era una persona perversa ante los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. No sé si lo tengo ahí, Génesis 38:7, no me acuerdo si lo puse, pero dice: pero el Señor no estaba muy contento con el hijo mayor de Judá, y entonces el Señor hizo que él muriera. No estamos muy seguros de qué fue lo que hizo para hacer enojar tanto a Dios. Realmente no sabemos. Su nombre, significa despertar. Es una persona que está despierta. Pero en hebreo, hay algunas palabras en hebreo, es común encontrar esto, que una palabra tiene un significado, pero que si uno voltea las palabras, las letras de la palabra tienen el significado opuesto. O sea, si es el opuesto es re, y re quiere decir maldad. Lo opuesto de estar despierto es maldad. Entonces se piensa que él no estaba viviendo con su identidad de estar despierto, sino de que él estaba haciendo algo malvado. Y la Biblia nos dice que Dios lo mató. Y tenía una esposa. No sabemos el origen de la esposa, no sabemos si ella era cananea, si ella era de qué nacionalidad, no tenemos idea. La Biblia no nos dice. Algunas personas piensan que ella no era cananea, otros sí. La realidad es que no sabemos. Pero Tamar estaba casada con por alguna razón, no quería tener hijos con Tamar. Dios decide matarlo, se muere. Pero tenía otros hermanos. Y en ese tiempo había una ley, no era una ley de Dios en ese entonces, después se añade en Deuteronomio, pero era la ley del levirato, era una ley siria que existía en toda esa región. La ley del levirato, el levirato quiere decir cuñado, era la ley del cuñado. Y lo que decía la ley del levirato era que si un hombre tenía una esposa y no tenían hijos, y ese hombre moría, la esposa, más bien el hermano del esposo que murió, tenía la obligación de casarse con la esposa, tener hijos, y el primer hijo que ellos tuvieran iba a ser el primogénito del hermano mayor. O sea, no iba a ser el primogénito de él como cuñado, sino iba legalmente a ser el primogénito de su hermano que ya había muerto. Eso era la ley del levirato. Y si ese hermano se moría, así se la llevaban. La mujer se tenía que casar con el que seguía para poder preservar la herencia, para poder preservar el nombre. Entonces le tocaba a Onán. Como se murió su hermano le tocaba a Onán casarse con Tamar. Y Jacob le dice a Judá le dice a Onán, le dice: tienes que casarte con Tamar y tener hijos para poder preservar la herencia.
Y si recuerdan, la herencia era importante, porque Dios había hecho un pacto con ellos y dependía de que ellos tuvieran hijos, de que el pueblo de Israel, de que la nación de Israel se formara. Ellos todavía no eran nación. Entonces era sumamente importante el hecho de que ellos tuvieran hijos. Onán se negó sí se casó con Tamar, pero se negó a tener hijos con ella. Se dice que se acostaba con ella, pero no eyaculaba dentro de ella. Y qué difícil es este tema. Ok, y él no tenía hijos. Entonces Dios se enojó mucho con Onán por esa razón. Porque él no estaba honrando a su hermano y porque ellos estaban esperando que el pueblo de Israel creciera. Era un mandamiento de Dios. Entonces Dios decide matar a Onán. Onán también muere. Entonces está el otro hijo, que era Sela. Y Judá ve a Sela y dice, ay caray, también se me va a morir. Y le dice a Tamar, ¿sabes qué? Sela es muy joven todavía. ¿Por qué no te regresas a la casa de tus papás? Y cuando Sela crezca un poquito más, te mando llamar y te casas con él. Y Tamar dice, ok, bueno, está bien. Pasó un poco más de tiempo y la esposa de Judá se muere. Entonces él quedó viudo. Y nos dice la Biblia que tiempo después él fue a un lugar llamado Tibna. Y en Tibna él iba por cuestiones de negocios, él iba a trasquilar sus ovejas. Y cuando llega a Tibna, más bien cuando iba de camino a Tibna, Tamar se entera de que Judá viene y dice, ahí viene Judá. Y ya sé que Sela creció, ya sé que Sela ya no es un niño, ya no es un adolescente, ya es un hombre, y no me ha dicho nada, ya pasó mucho tiempo. Entonces lo que ella decide arreglarse y se cubre con un velo. En ese tiempo era común que las prostitutas eran las que se cubrían con un velo. Y ella se pone justo en el camino donde sabe que va a pasar Judá. Y se acerca a Judá, la ve y Judá piensa que es una prostituta. Entonces empieza a hacer tratos con ella. Le empieza a decir, bueno, si me dejas acostarme contigo, te doy un cabrito. O sea, empieza a hacer tratos. Les dije que este mensaje también iba a ser difícil. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Génesis 38, 16 nos dice, Judá se le acercó al lado del camino y sin saber que ella era su nuera, le pidió que tuvieran relaciones sexuales. Entonces ella le preguntó, ¿qué me vas a dar por tener relaciones sexuales contigo? Y Judá le pregunta, pues ¿qué quieres? Bueno, pues yo quiero una garantía de que realmente me vas a mandar el cabrito. Bueno, le dice Tamar, dame tu sello, dame tu cordón y dame tu bastón. En ese entonces, el sello, el cordón y el bastón eran los símbolos de identidad de una persona. El sello era como una piedra o un pedazo de madera que contenía una figura y esa figura representaba que su identidad, era como su credencial de identificación. A ver si sale. No sale. Era como si Tamar lo estuviera diciendo, bueno, déjame las llaves de tu coche, déjame tu celular y déjame tu identificación. Básicamente era lo que le estaba diciendo, déjame algo con lo que yo te pueda identificar y cuando me des el cabrito yo te lo regreso. Bueno, entonces le dejó su identificación, le dejó su celular y le dejó sus llaves. Y bueno, pasa un tiempo y Judá, dice, ok, necesito recuperar mis cosas. Y él manda el cabrito, le manda el cabrito a Tamar, lo manda con un amigo que se llama Hiram, y Hiram va a buscar a la mujer, va con el cabrito y no la encuentra. Y le pregunta a las personas que están ahí, oigan, y la mujer, una mujer que andaba por aquí, que ofrecía sus servicios, y los hombres, no, aquí nunca ha habido una mujer así. Entonces, ¿qué pasó? Ya regresa con Judá y le dice, no, pues no la encontré y esto es lo que me dijeron.
Ah, y pasa algo extraño. Pasa el tiempo, la Biblia nos dice que pasaron 3 meses y algo pasó en Tamar. Y ¡pum! Le creció la panza. Se empezó a notar de que ella estaba embarazada. Y en ese tiempo era muy severo el que alguien estuviera embarazado si no estaba casado. Y todos, pero Tamar, ¿qué hizo? ¿Quién es el papá? Y le van y le cuentan a Jacob. Lo primero que hacen es, Jacob, ¿ya supiste lo que hizo Tamar? Está embarazada. Y Jacob dice, no, hay que sacarla de su casa y hay que quemarla. Imagínense la severidad en esos tiempos de los castigos. La sacan de su casa a Tamar, pero ella nos dice que ella estaba preparada. Ella dice, no, espérense. El dueño de estas cosas es el papá. Es la razón por la que ellos están embarazadas. ¿De quién son estas cosas? Van, se las enseñan a Judá. Judá se queda, ¿saben qué? Tamar, tú has sido más justa que yo. Yo me equivoqué. Tienes razón. Yo fui el que cometí el error. Tú fuiste más justa que yo. Y bueno, no matan a Tamar y vamos a ver qué es lo que pasa con los hijos. Pero antes de eso vamos a los puntos de la conferencia. En las semanas pasadas hemos estado hablando de transición. Hablamos de que las transiciones son momentos que nosotros que Dios utiliza en nuestras vidas y que puede haber 2 puntos finales, 2 direcciones a las que vamos. Una, las transiciones pueden ser momentos difíciles y nosotros, dependiendo de cómo las manejemos, de las decisiones que tomemos, nos podemos amargar. Esa es una opción. O si los manejamos de cierta manera, nosotros podemos crecer como personas. Entonces, nos podemos amargar o podemos crecer. Nosotros también vimos acerca de la identidad de quienes somos en Dios. Vimos de que es imposible tener una visión clara de saber hacia dónde vamos si nosotros no sabemos quiénes somos. Vimos que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos una identidad clara porque sabemos que Dios es nuestro papá, que Él nos hizo con un propósito individual, que sabemos que Dios está interesado en cada parte de nuestras vidas y que como hijos Dios nos ama incondicionalmente. También vimos desafortunadamente que nosotros al ser hijos de Dios, afortunadamente no perdemos la salvación, siempre formamos parte de su familia, pero también vimos que Dios tiene un propósito para nosotros y que dependiendo de nuestras decisiones, nosotros podemos fallar ese propósito. Nosotros podemos no lograr cumplir el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Vamos al punto número 1 que dice, si quieren completarlo en su boletín, dice, algunas transiciones son impuestas en nuestra vida, no es nuestra culpa. Y este punto es muy claro, especialmente recordando lo que vimos la semana pasada. No voy a entrar mucho en este punto porque básicamente es todo lo que vimos la semana pasada con todos los puntos que vimos de José. Muchas de las cosas que le pasaron a José no fueron su culpa. Cuando él fue vendido a sus hermanos, él tuvo algo de culpa por andar de presumido, pero realmente no fue su culpa. Cuando a él lo acusaron de querer violar a Zuleika, ahí sí, completamente no fue su culpa. Fue algo que le sucedió a él. Él no tuvo absolutamente nada que ver. A lo contrario, él actuó bien y recibió un mal pago. Entonces, algunas transiciones son impuestas en nuestra vida, no son nuestra culpa, pero Dios aún las puede utilizar. El siguiente punto que tengo, el subpunto que dice es, alguna de las maneras en las que nosotros podemos reaccionar es si la que tenías predecisión. Predecisión, planea de antemano tu respuesta. Y predecisión es una palabra que no existe. Antes de que me digan esa palabra no existe. Sí, esa palabra no existe. Esa palabra yo la inventé. Predecisión quiere decir decidir antes de tiempo. Una de las cosas que vemos claramente en la historia de José, no en la de Judá, en la de José, es que José decidía muchas cosas de antemano. Cuando el copero y el panadero van ante él
y él les interpreta el sueño, él les pide que le recuerden, que le digan a Faraón que él está en la cárcel. Pero él ya tiene un plan de lo que va a hacer cuando él va con Faraón. Cuando él llega con Faraón y interpreta el sueño, él ya sabía de todo el plan. Él le dijo, usted debe buscar un hombre inteligente, debe buscar un hombre sabio, debe buscar a alguien que va a administrar bien. Y eso no es algo que se le ocurrió de repente a José, sino es algo que él ya tenía decidido. Y en la vida hay muchas cosas que nosotros podemos decidir de antemano. Por ejemplo, nosotros podemos decidir no podemos predecir todo lo que va a pasar en el futuro, pero sí hay cosas, sí hay transiciones en nuestra vida que nosotros podemos ver de antemano. Por ejemplo, nosotros podemos ver si tenemos hijos, que nuestros hijos algún día van a ir a la escuela, que nuestros hijos algún día se van a casar, qué vamos a hacer cuando nuestros hijos se casen, qué vamos a hacer cuando pase eso. Nosotros también podemos pensar, ok, si existe una enfermedad, ¿cómo vamos a reaccionar? Un ejemplo claro de esto es Josué, que él cuando llega a la tierra prometida, él dice, ok, yo decidí que pase lo que pase, yo voy a servir a Dios. Yo y mi familia serviremos a Jehová, es lo que él decidió. Hay muchas áreas de nuestra vida donde nosotros podemos decidir de antemano. El matrimonio es otro claro ejemplo. Cuando dos personas se casan, ellos hacen un pacto y realmente lo que están haciendo, ese es un ejemplo de predecisión. Ellos están diciendo en los buenos momentos, en los malos momentos, en la tristeza, no sé qué más dicen, en la salud, en la enfermedad, ellos están haciendo un pacto y ellos están predecidiendo lo que ellos van a hacer en un futuro, porque en ese momento ellos no saben lo que viene, en ese momento todo se ve bien, pero uno no sabe qué es lo que viene. Cuando viene enfermedad también en nuestra vida, nosotros también podemos decir, ok, si yo me enfermo, si algún día me llego a enfermar, eso es lo que voy a hacer. Cuando llegue a ser viejo, esta es la manera en la que quiero ser cuidado o en la que quiero vivir. O sea, hay áreas de nuestra vida en las que nosotros podemos decidir de antemano y es diferente a la preocupación, se parece pero no es lo mismo. La predecisión es cuando tú decides de antemano lo que vas a hacer. La preocupación es cuando tú estás pensando en lo que va a ocurrir y no sabes lo que va a pasar, simplemente estás preocupado, te estás estresando sin tener un plan de antemano. Vamos al punto número 2 que dice, algunas transiciones son en gran parte nuestra culpa y aquí es diferente. En el primer punto hay algunas transiciones que no son para nada nuestra culpa, que simplemente pasan porque estamos en un mundo caído. En la segunda parte es, las transiciones a veces pasan porque son completamente o en gran parte nuestra culpa. En el caso de José es un contraste muy grande. En esa misma temporada, José no hizo nada para que Zuleika lo acosara. En el caso de Judá, que sucedió en el mismo tiempo, Judá fue el que decidió descender, Judá fue el que decidió casarse con la mujer cananea, y ahí fue claramente, él sabía lo que habían hecho sus papás y claramente él tomó una decisión que lo llevaba lejos del plan que Dios tenía para él. El siguiente punto dice, tomar responsabilidad inicia el proceso de sanidad. Y aquí vemos que es algo que hizo Judá, que él se equivocó deliberadamente, sabiendo qué es lo que tenía que hacer y él no lo hizo, pero él a final de cuentas tomó responsabilidad. Dice la palabra de Dios en Génesis 38:26, va a aparecer ahí en sus pantallas. Dice, Judá las reconoció. Aquí es cuando Tamar enseña sus pertenencias y dijo, yo tengo la culpa, no ella, yo fui el culpable, no le entregué a mi hijo Sela como se lo había prometido. Y Judá nunca más volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. Judá estaba permitido que él como suegro pudiera tener hijos con Tamar, eso estaba permitido en la ley del levirato también. Pero Judá aquí reconoce que él se equivocó
y es donde empieza un proceso en su vida. Judá había descendido y había ido descendiendo. Cuando vendieron a José, Judá fue el que tuvo la idea. Oigan, ahí viene una caravana, ¿por qué mejor no vendemos a José? Judá fue el que le dijo a sus hermanos, vamos a venderlo. Y luego fue cuando él se apartó y ahora tenemos que él empieza a reconocer su error. Vamos al punto que sigue, que dice, la visión se reenfoca con el arrepentimiento. Y aquí lo vemos, empezamos a ver a un Judá que es un Judá diferente. Aquí Judá está hablando con tu pasado. Como les dije, el propósito de que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros lo podemos fallar. Pero si nosotros tomamos las decisiones correctas, aún fallando, Dios puede redimir nuestro pasado. Y vamos a ver qué pasó con los hijos de Tamar. Vamos a Génesis 38, del 27 al 30. Nos dice la palabra de Dios. Cuando llegó el momento en que ella diera luz, está hablando de Tamar, tuvo mellizos. Al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano y ahí la partera le ató un cordón rojo. Ella dijo, este fue el que nació primero, pero él volvió a meter la mano y salió su hermano. Entonces la partera dijo, ¿qué abertura que has hecho tú mismo? Por lo cual, Fares, después salió su hermano, el que tenía el cordón rojo, y por eso lo llamaron Sera. Aquí lo que pasó es que Tamar va a tener hijos, y está la partera, y la partera está sacando a los bebés, y sale una manita, y como saben que son mellizos, le amarra un cordoncito al bebé. Y luego la manita se vuelve a meter. Empieza a sacar a un bebé y el bebé sale y no trae nada amarrado. Y se queda muy sorprendida la partera. Se queda, vaya, qué gandalla. Y luego después sale el otro y el otro es el que trae un cordoncito amarrado. Entonces, el que iba a salir como segundo, ganó y salió como primero. Y Fares, en hebreo, viene de una palabra. Esa palabra quiere decir rompimiento. En español no hay una buena palabra para expresar lo que quiere decir Fares. Es cuando uno logra vencer. Realmente la mejor palabra que yo encuentro es una palabra inapropiada, gandalla. Es lo que mejor describe la palabra Fares. Pero hay una cuestión importante. Cuando nosotros recibimos la traducción de la Biblia, la recibimos a veces no directamente del hebreo, sino que la recibimos, viene del griego, y a veces viene del griego, del latín, y nos llega a nosotros, y nosotros tenemos la palabra Fares, pero en hebreo es la palabra Pérez. Este niño se llamaba Pérez, por eso es la historia de la familia Pérez. Este niño es Pérez. Y Dios tiene un plan para todas las cosas. Aun cuando nosotros fallamos, Dios sabe lo que va a pasar en un futuro, Dios sabe lo que estamos pasando y Dios sabe que aunque nosotros cometamos errores, Él puede redimir nuestra vida. Nosotros pensaríamos que José, que siempre hizo las cosas bien, que nunca falló, pensaríamos que Jesucristo vendría a través de la vida de José, pero no. Jesucristo no viene a través de la línea de José. Jesucristo viene a través de la línea de Judá. ¿Y por qué viene a través de la línea de Judá? Porque Judá tuvo el corazón de Cristo. Él es el que dijo, no, tomen mi vida. Yo me quedo en lugar de mi hermano. No maten a mi hermano. Yo me quedo en su lugar. Y vamos a ver lo que pasó más adelante. En Mateo, si vamos a Mateo capítulo 1, versículo 3, vemos que nuevamente encontramos a Pérez,
o a Fares. Dice, Judá fue el papá de Fares y Sara. Tamar fue la mamá. Fares fue el papá de Esrom y Esrom fue el papá de Ram. Y continúa toda la genealogía de Jesucristo hasta llegar al versículo 16, Mateo 1, 16, que también está ahí, y nos dice, Jacob fue el papá de José, que era el esposo de María, la mamá de Jesús, quien se le conoce como el Mesías. Aquí no es el mismo Jacob ni el mismo José, solamente se llamaban igual por coincidencia. Pero aquí sabemos que gracias a que hubo un cambio en el corazón de Judá, gracias a que a pesar de que él cometió errores y él tuvo un cambio de corazón, él fue considerado para llevar la línea de Jesucristo, porque él tuvo el corazón de Jesucristo al dar su vida por otra persona. Y bueno, la historia de José continúa, pero no la vamos a ver el día de hoy. Hasta aquí llega este mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido estar aprendiendo en tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú estás, Señor, con nosotros en nuestros momentos de transición. Estás en nuestros momentos de transición, Señor, como manera colectiva, Señor, como iglesia, pero también, Señor, de manera individual. Tú estás, Señor, consciente de lo que estamos atravesando, Señor, cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un plan para nuestras vidas. Señor, reconocemos que muchas de las cosas que nos pasan no son nuestra culpa, Señor, simplemente ocurren. Pero, Señor, nosotros decidimos servirte, nosotros decidimos seguirte amando, nosotros decidimos, Señor, seguir buscando tu voluntad. Señor, también reconocemos que hay áreas de nuestras vidas en las que nosotros te hemos fallado, Señor. Nos hemos apartado mucho de ti, Señor. Hay cosas, Señor, de las cuales no estamos contentos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que aún así tú puedes usar, Señor, esas cosas. Aún así tú puedes usar nuestra vida. Tú puedes redimir, Señor, nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones adecuadas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar mejores decisiones, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú redimas, Señor, nuestros errores. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú aún no tienes una relación con Jesús, si tú quieres formar parte de la familia de Jesús, y tú quieres tener la oportunidad de formar parte de su familia, de que Él pueda redimirte de tus pecados, de que Él pueda decir, yo pagué por esos pecados, tus pecados no te pertenecen, yo doy mi vida por ti, te invito a que hagas la siguiente oración. Señor, reconozco que he pecado, que me he alejado de ti, reconozco que tú moriste en una cruz para salvarme de mis pecados. Reconozco que tú derramaste tu sangre y con ello tú pagaste el precio por mi vida. Te acepto, Señor, como mi Salvador y quiero formar parte de tu familia. Gracias. En el nombre de Jesús, amén.